¿qué haces aquí a las 9 de la mañana, en el corazón de Manhattan? Estas son las palabras que escapan de los labios de Michael Graham mientras la puerta de la sala de conferencias se abre de golpe. Las altas paredes de cristal tiemblan ante su voz indignada y los miembros de la junta, todos con trajes caros, se dan vuelta al unísono como depredadores sorprendidos. Y entonces lo ven, un viejo repartidor negro llamado Jonathan Collins, de pie en el umbral, con una vieja bolsa de documentos colgada casualmente sobre su hombro. Ninguna reverencia, ninguna sonrisa servil. Él, literalmente, irrumpe en esa sala estéril y majestuosa donde se toman decisiones sobre millones de dólares y sin pestañear mira a todos los presentes. Un momento de vacilación se convierte en una risa burlona. Richard Hopkins, una de las personas más influyentes de la reunión y dueño de la pluma más cara de la sala, es el primero en estallar. Su risa suena desdeñosa, como si hubiera visto a un extra ridículo que accidentalmente había entrado en escena. «Has decidido traernos nuestro café de la mañana, amigo», dice con sarcasmo, señalando la bolsa con la cabeza. Steve O'Connor le imita, frunciendo los labios con disgusto. «Parece que ya firmamos todos los papeles. ¿Por qué hay un cartero aquí?» El resto de la junta, con elegantes corbatas y chaquetas caras, sonríe captando el ambiente general. Sin embargo, Jonathan no se mueve de su lugar, no suelta la frase habitual como «llamé al mensajero». En lugar de eso, cierra lentamente la puerta detrás de él. El gesto es inesperadamente impresionante. La puerta es pesada y transparente, pero el sonido del clic de la cerradura resuena en la sala de conferencias como un disparo. La risa no cesa, pero cada vez es menos segura. ¿Qué estás haciendo? Thomas Burton, jefe del departamento jurídico, levanta las cejas. Hay irritación en su voz, mezclada con una extraña ansiedad que intenta ocultar. Jonathan responde en voz baja: «Cierro la puerta para que podamos hablar en paz». Él lanza una mirada atenta a los presentes. Hay un momento de silencio, durante el cual se puede escuchar claramente a alguien del consejo tosiendo suavemente, sin entender por qué el mensajero se permite tales libertades. Pero entonces Michael Graham da un fuerte golpe con la mano sobre la mesa e interrumpe la pausa nuevamente. «No te bastan las instrucciones. Vuelve al almacén donde perteneces y no te atrevas a entrar sin volver a llamar». Michael se inclina para ver mejor al hombre insolente y casi sisea. «O llama a seguridad». Sin embargo, Jonathan no se mueve. En su rostro aparece una leve sonrisa, no alegre ni acogedora, sino más bien amargamente determinada. Observa cómo los puntos de luz caen sobre los manteles blancos y se deslizan sobre los costosos relojes que llevan en las muñecas los miembros del consejo. En su interior se balancea el recuerdo de cómo antaño estaba en el salón, aunque no tan lujoso, pero aún así participaba en importantes negociaciones. Pero entonces su voz fue ignorada, mirada a través de ella como si fuera un espacio vacío. Esta sensación de déjà vu es dolorosa, pero también es lo que nos da el coraje para no retroceder. Richard retoma su tono burlón. «Escucha, amigo, si decides ser la estrella de esta reunión, debes saber que este no es tu escenario. No necesitamos tus payasadas». Varias personas en la sala lo apoyan con ataques en voz baja, asintiendo, esperando que el anciano se sonroje y salga corriendo. Pero Jonathan no tiene intención de irse. Él se mantiene firme, con los hombros rectos, y mira directamente a los ojos de cualquiera que se atreva a mirarlo. Thomas Burton empieza a ponerse nervioso. «Piensa en lo que haces», exclama con fuerza. «Aquí se toman decisiones sobre contratos multimillonarios. No estamos jugando con juguetes. Si quieres entregar algo, entrégalo en recepción. Si necesitas firmas, dame los papeles. Pero nadie viene aquí sin permiso, sobre todo los mensajeros». Esta última frase está dicha con un desprecio mal disimulado. Las palabras, sobre todo los correos, suenan como si dijera, sobre todo la suciedad de las suelas de los zapatos. «Siento que nunca me tomarán en serio aquí hasta que tome el asunto en mis propias manos», piensa Jonathan. Su corazón late fuerte, la sangre le late fuerte en las sienes, pero él no se permite ni un segundo de inmutarse. Él sabe por qué vino
y sabe que hoy hay demasiado en juego como para dar marcha atrás. Da un paso adelante. Y a pesar de que la habitación está llena de personas con corbata mirándolo, Jonathan de repente siente una oleada de increíble confianza en su interior. Probablemente piensas que tienes todo bajo control, ¿verdad? Dice en voz baja, sin apartar la vista de Michael Graham, quien parece ser el principal cabecilla aquí. Pero hoy les voy a decir algo que lo cambiará todo. En respuesta, se escucha una risa escéptica, general, casi una burla. Nadie entiende aún qué tipo de tormenta está a punto de golpear a este club de élite. Pero Jonathan lo sabe con certeza, no está allí ahora para entregar el correo. Y por supuesto no irse con las manos vacías. Hay silencio por unos momentos antes de que Michael Graham se levante de su silla desafiante. Es un hombre alto, de hombros anchos, con un traje impecable y su reloj brilla como si solo valga más que los ingresos anuales del personal de la oficina. Se aclara la garganta exageradamente y mira a Jonathan como si quisiera aplastarlo con una sola mirada. Bueno, ya que nuestro invitado quiere hablar, dice Michael con tono burlón, quizás podrías decirnos por qué entras aquí sin invitación. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. Jonathan nota la excitación nerviosa que recorre la habitación. Antes, ninguno de los correos se había atrevido a crear escenas así aquí. Por lo general, ni siquiera se les permitía entrar al área de recepción sin una estricta supervisión, y mucho menos a la sala de conferencias. Sí, vine sin invitación, responde Jonathan con calma. Coloca su bolso en el borde de una larga mesa llena de carpetas de documentos y mira a los ojos a cada director por turno. Por un momento, todos se quedan paralizados de desconcierto, como si no pudieran creer que ese anciano mensajero negro se atreviera a ocupar un lugar tan simbólico. Y al parecer no te vas a ir. Steve O'Connor se burla, tamborileando con los dedos sobre la tapa de su portátil. Sus compañeros observan todo esto con una mezcla de curiosidad y disgusto, aún convencidos de que la situación pronto se resolverá según su escenario habitual. Seguridad, el mensajero sacado a rastras del cuello, un par de burlas más y la reunión continúa como si nada hubiera pasado. No lo haré, confirma Jonathan. Vine aquí porque he guardado silencio demasiado tiempo y estoy harta de ser invisible, de ser llamada a repartir papeles en cualquier momento y luego despacharla con desprecio. Con estas palabras toca mecánicamente la punta de sus gastadas botas como para comprobar si están en su sitio. Cualquier cosa, con tal de no mostrar cómo todo hierve en su interior, recuerda un momento del pasado, un breve flashback que está claramente grabado en su memoria. Hace muchos años, estaba sentado en una modesta oficina y con entusiasmo le contaba a un joven empresario sobre su nueva idea. Le parecía que ambos ardían de entusiasmo, que esta asociación sería para siempre y que su idea despegaría. Pero apenas un mes después, el mismo empresario desapareció, llevándose consigo la inversión inicial de Jonathan, y el propio Jonathan se encontró endeudado. Fue una de las primeras lecciones dolorosas de la vida. Muchas personas pueden tomar lo que es tuyo, sin ningún remordimiento, y seguir mirándote a los ojos sin sentir la más mínima vergüenza. ¿Crees que queremos escucharte quejarte de lo mala que fue tu vida? Steve interviene. Él mira a Jonathan con una expresión de completo desprecio. Créeme, no tenemos ni tiempo ni ganas de escuchar las memorias de todo tipo de perdedores. Algunos directores sonríen, aprobando la franqueza de Steve. Pero Jonathan simplemente lo mira con penetrante imperturbabilidad. ¿De verdad crees que tienes derecho a juzgarme sin saber quién era, sí, y qué hice por esta empresa? Dice finalmente en voz baja, pero clara. ¿Qué?, exclama Thomas Burton, sin esperar que el repartidor se permitiera tales palabras. Michael, Richard, Steve, todos dejan de reír y permanecen sentados tensos, porque hay algo nuevo en el tono de Jonathan que no podrían haber previsto. Él no parece avergonzado, al contrario, parece estar lleno de determinación. Estás claramente exagerando tu papel, dice Richard Hopkins con desdén. Si realmente fueras alguien importante, estarías aquí parado con una bolsa de mensajero rota.
y aquí no hay necesidad de esas miradas elegantes. Nosotros mismos creamos el destino de esta empresa y ciertamente no vamos a escuchar el discurso del cartero que entró sin llamar. Jonathan coloca su bolso sobre la mesa. Coge uno de los documentos que están sobre la mesa, lo mira y lo deja inmediatamente a un lado. Se siente arder de indignación por dentro, pero al mismo tiempo esa rabia se convierte en combustible para su determinación. ¿Sabes?, dice lentamente, esta es la clase de actitud que los destruirá a todos. Estás acostumbrado a menospreciar a la gente y no crees que alguien pueda ser mucho más importante de lo que crees. Steve se echa a reír, aunque ya hay un dejo de incertidumbre en su voz. «Oh, vamos», dice, mirando alrededor de la sala, buscando el apoyo de sus colegas. «Deja que diga lo que quiera. Quizás podamos divertirnos un poco y luego echarlo». Pero Jonathan nota que en un rincón de la sala, dos miembros más jóvenes del consejo, James y Robert, están sentados con cautela y no muestran hostilidad abierta. Quizás sean demasiado jóvenes para haber adquirido la insolencia permisiva que impregna a los socios mayores. O tal vez simplemente se dan cuenta de que algo anda mal aquí y están tratando de ser más cuidadosos. «Está bien», dice Jonathan con un suspiro. «Hablemos de la esencia. Y entonces decidiremos quién es el payaso aquí y quién es el verdadero dueño de la situación». Ante estas palabras, uno de los directores inhala ruidosamente y Richard resopla discretamente, como si no creyera ni una sola palabra. Sin embargo, la tensión en la sala crece. Nadie se había dirigido jamás a esta junta directiva con tanta valentía, y mucho menos el mensajero. ¿Nos estás asustando con algunas pistas?, pregunta Thomas Burton en voz baja, mirando a Jonathan a la cara. Intenta controlarse, pero se le nota un tic nervioso en el pómulo. «No, no te estoy asustando», responde Jonathan, pasando la mano por la lisa superficie de la mesa. Es hora de revelar algunos hechos. Mira la superficie cubierta con un mantel blanco como la nieve, recordando cómo una vez participó en su propia startup y también se sentó en la misma mesa, solo que mucho más modesto. En aquella época no existían tazas tan caras, ni tampoco acabados lujosos, pero había fe en que todos los socios eran un solo equipo. Su primer flashback permanece fresco en su memoria, como si hubiera ocurrido ayer. Pero hay una segunda, aún más dolorosa, que afecta directamente a esta empresa. Hace mucho tiempo cofundó una pequeña empresa tecnológica que curiosamente con el tiempo se convirtió en lo que aquí hoy llamamos una corporación exitosa que opera con millones. Es cierto que en aquel entonces la empresa tenía un nombre diferente y el consejo de administración estaba formado solo por 3 personas. Su idea de optimizar las cadenas de suministro parecía innovadora y, de hecho, atrajo el interés de varios inversores. Sin embargo, en algún momento, sus socios, 2 jóvenes y ambiciosos empresarios blancos, llevaron a cabo una estafa que hizo que las acciones de Jonathan de repente dejaran de tener valor, y más tarde se vio obligado a marcharse por completo, dejando atrás su propia creación. Ahora Jonathan mira hacia la sala donde se reúne el consejo ampliado y reconoce los rasgos familiares de la arrogancia, la misma sensación de que le están diciendo: ustedes no son nadie y nosotros somos los árbitros del destino aquí. Y todavía se siente resentido porque su idea se convirtió en una fuente de enormes ganancias y él mismo fue expulsado. Fue humillante, pero con el paso de los años logró reunir suficientes pruebas y documentos para regresar algún día. Todos pensáis que solo soy un repartidor, ¿verdad? Finalmente continúa, intentando mantener la voz serena. Bueno, supongo que debería mostrarte por qué tengo derecho a pasear por esta oficina cuando quiera. Porque sin mí, queridos señores, esta empresa no existiría en absoluto. Las palabras quedan suspendidas en el aire, provocando el efecto de una bomba explotando. Varios directores intercambian miradas, algunos sonríen, otros fruncen el ceño. Pero todo el mundo entiende que una persona no puede simplemente venir y decir algo así. Steve O'Connor vuelve a la palestra. Miren, este no es el momento ni el lugar para sus historias. Tenemos un contrato con nuestros socios asiáticos en juego. No queremos escuchar teorías conspirativas disparatadas. Delirante,
repite Jonathan, y con el dorso de la mano quita una mota de polvo invisible de la manga de su gastada chaqueta. Entonces, díganme, ¿cuántos de ustedes han escuchado el nombre de Jonathan Collins antes de sentarse en estas sillas? Hay silencio en la sala. 2 o 3 personas miran con recelo a Michael, quien claramente no quiere responder. Michael Graham suspira profundamente al darse cuenta de que la situación se está saliendo de control. Está bien, dice, intentando mantener su arrogante confianza. Dejad que este señor nos cuente lo que tiene. Pero os advierto, nuestro tiempo es limitado y podemos llamar a seguridad en cualquier momento si vemos que todo esto es una tontería. Llámalo, dice Jonathan con calma, pero primero eche un vistazo a este documento. Se inclina hacia la bolsa, abre la cremallera y saca una carpeta oscura y rígida. La carpeta parece vieja, pero está perfectamente conservada. Al abrirlo, saca varias hojas de papel amarillentas unidas entre sí. Este es un acuerdo firmado con fecha, afirma la fecha, provocando que varias personas parezcan aún más sorprendidas. Aquí está la prueba de que la idea detrás de su servicio logístico la iniciamos yo y mi socio, o mejor dicho, mis antiguos socios, que ahora ocupan puestos clave en la gestión. De repente, Steve se pone pálido porque los nombres en el documento le resultan familiares. Michael finge no entender nada y Thomas intenta leer el texto en secreto, acercándose más. «Eso no prueba nada», murmura Richard. «¿Sabes cuántos papeles falsos hay?» «No te creerías lo bien que sé cuántos papeles falsos hay», responde Jonathan con frialdad. «Porque fue precisamente con documentos falsos que me privaron de mi participación en la empresa». Siente que sus dedos tiemblan por los recuerdos, pero intenta controlarse, aunque la tensión emocional está por las nubes. «Llevo muchos años buscando la oportunidad de volver, pero nunca me decidí. Pero luego me di cuenta de que durante demasiado tiempo te había permitido pensar que podrías hacerme esto sin consecuencias. Y aquí estoy». La sala estalla con un rugido. Algunos dicen que todo esto es una tontería. Otros aconsejan llamar a seguridad, pero la mayoría están claramente intrigados. Michael Graham intenta tomar el control. «¡Tranquilos todos!», grita. «No digan tonterías, probablemente solo quiera extorsionarlos o chantajearlos. No tenemos por qué confiar en ningún estafador». Pero en el fondo, Michael siente una ola de frío recorrer su columna vertebral. Porque ya le habían informado una vez que había un tal Jonathan Collins que había intentado presentar una demanda. Luego los abogados de la empresa rápidamente silenciaron el caso, dejando claro que Jonathan no tenía recursos suficientes para luchar contra toda una corporación. Sin embargo, ahora este hombre está aquí, justo enfrente de la junta directiva, y aparentemente tiene pruebas sólidas consigo. «¿Quieres saber por qué conseguí un trabajo como repartidor?», pregunta Jonathan inesperadamente, mirando a los que están sentados. El ruido en la sala se apaga poco a poco y todos, incluso aquellos que estaban riendo hace un segundo, finalmente deciden escuchar esta pregunta. «Cuando me privaron de mi parte, me quedé sin nada», comienza. «No tenía dinero para abogados, no podía competir con tus contactos, pero sabía que algún día volvería, y para entender cómo trabajas desde dentro, fui al nivel más bajo. Me inscribí en un servicio de mensajería que colabora con tu empresa. Durante años te entregué cartas, contratos, revisé todos tus antecedentes sin llamar la atención. Recopilé información, hablé con gente en los pasillos, estudié informes contables que considerabas insignificantes». Sus palabras suenan increíblemente tranquilas, aunque toda la atmósfera en la sala está eléctrica hasta el límite. «Esto es una especie de absurdo», Miguel lanza, pero sin el mismo entusiasmo. Él se da cuenta de que todo esto podría ser cierto. Jonathan lo mira con curiosidad y continúa. «Te olvidaste de mis derechos a las patentes, a la propiedad intelectual, a mis ideas. Ni siquiera te importó que parte de esto se usara en las operaciones de la empresa. Y no esperabas que un día viniera con pruebas reales. Y ahora estoy aquí». «¡Disparates!», Steve grita de nuevo. Pero ya no se ríe, sino que grita desesperado, intentando de alguna manera recuperar el control. «Nadie escuchará tus tonterías. Eres un viejo repartidor. No eres nadie.
Yo también fui alguien importante, dice Jonathan con un toque de amargura, pero todos ustedes fingieron que podían robar y apropiarse de la idea de otros. ¿Recuerdan cómo intenté contactarlos hace 10 años? Les escribí cartas, les pedí una reunión, pero me dejaron en la puerta. Entonces me di cuenta, si la gente quiere convertirte en un don nadie, tienes que demostrarles que se equivocan con la mirada. Vuelve a sacar otro documento de la carpeta. Aquí están los pagarés firmados por los 2 fundadores que me pidieron prestado dinero desde el principio. Esperé mucho tiempo hasta que ellos y la empresa se fortalecieron, hasta que su valor aumentó. Y ahora puedo exigir la devolución de los fondos invertidos, incluyendo todos los intereses y la indemnización por incumplimiento de contrato. Thomas, el abogado de la empresa, hace una mueca al leer las cifras y comienza a pasar frenéticamente las páginas de la carpeta. Sus ojos se abren de par en par y su rostro rápidamente se pone rojo, como si hubiera descubierto algo increíble en los periódicos. «¡No puede ser!», exclama. «El plazo de prescripción lo renové mientras estaba en otro estado», explica Jonathan con una sonrisa irónica. Sí, había formas de hacerlo. La ley a veces está de mi lado, aunque quizá te sorprenda. No pagas lo suficiente a todos los abogados para evitar que te lo digan. Bueno, estaba en el lugar correcto en el momento correcto. Un murmullo de indignación surge entre el consejo. Son muy conscientes de que un pagaré de este tipo, con tasas de interés tan elevadas, podría llevar a la empresa a un litigio prolongado. Y si hay varios documentos y todos son válidos, entonces las pérdidas pueden ser colosales. Richard Hopkins, intentando mantener la apariencia de control, levanta la mano pidiendo orden. «Mira», dice con la mayor amabilidad posible, «si realmente fuiste uno de los primeros inversores o socios y tienes estos papeles, quizás podríamos llegar a un acuerdo». Jonathan levanta las cejas. «¿Compromiso?», pregunta de nuevo. «¿Te interesa un acuerdo ahora? ¿Cuántos años llevo llamando a tu puerta pidiendo que me devuelvas al menos una parte del dinero, que reconozcas mi participación y ni siquiera me has escuchado? Ahora que tengo todas las pruebas y sabes que perderás en el juicio, ¿quieres negociar?». El silencio se vuelve casi ensordecedor. Steve aprieta los puños, dispuesto a saltar literalmente sobre Jonathan, pero Michael entiende que con esos documentos la empresa puede quedar realmente arruinada. «Pensemos racionalmente», dice finalmente Michael, haciendo un gesto conciliador. «Podemos pagarle una compensación para garantizar algún reconocimiento a su contribución a la historia de la empresa. Pero cierra los ojos al resto. ¿Por qué queréis destruir lo que todos construimos juntos?» «¿Juntos?». Jonathan sonríe amargamente. «Disculpa, pero ¿dónde estabas cuando vivía en hoteles baratos? Cuando me estafaron con mi parte, cuando los abogados me mentían en la cara. Encubriste las maquinaciones de otros y disfrutaste de los frutos de mi trabajo. No había juntos. Solo existías tú y tu avaricia». Su voz suena firme y decidida, y ahora los que inicialmente se rieron de su apariencia parecen aplastados por el brutal hecho. El mensajero resultó ser una verdadera bomba de tiempo, plantada debajo de sus lujosas sillas. De repente, la puerta del pasillo se abre entreabierta y el rostro asustado de la secretaria, que ha oído claramente el ruido, asoma la cabeza. «Señor Graham, ¿está todo bien?», pregunta con voz temblorosa. Michael se da la vuelta y grita: «Podemos hacerlo. Cierren la puerta y no dejen entrar a nadie». Su grito es tan agudo que la secretaria desaparece al instante y la puerta se cierra de golpe. Richard mira a Jonathan. «Bueno, supongo que estás planeando cerrar nuestra empresa. ¿Es esto lo que estás intentando lograr?». Su voz suena desafiante, pero al mismo tiempo hay notas de miedo en ella. Jonathan guarda cuidadosamente los papeles en la carpeta y dice: «Tu empresa fue una vez mi empresa. No solo invertí dinero en ella, sino también mi alma. Si no me dejas otra opción que destruirla en los tribunales y dejar a cientos de personas sin trabajo, entonces has elegido este resultado». «Maldita sea», exclama de repente Thomas, logrando recomponerse. «Si todo lo que dices es cierto, entonces realmente podríamos estar sujetos a enormes sanciones. Pero dudo que esta sea nuestra destrucción final. Tenemos recursos, tenemos conexiones». «Sí, tienes muchos recursos,
Pero estoy listo para luchar, dice Jonathan desafiante. He conseguido suficientes aliados que están cansados de tu estilo de liderazgo. No voy a quedarme con el dinero y desaparecer. Llevas mucho tiempo riéndote de nadie. Ahora sufrirás las consecuencias. Steve lo mira con odio. ¿Quieres que nos arrodillemos y te supliquemos? Quizás esto te lo haga más fácil. No, responde Jonathan con firmeza. Quiero que aprendas a ver a las personas antes de descartarlas. Pero para aprender la lección será necesario recurrir a medidas extremas. Incluso podría cerrar su empresa o la interceptaré. ¿Qué te parece esa opción? Un suspiro ahogado se oye en la sala. Una de las directoras, Sandra Walker, quien había guardado silencio hasta entonces, dice en voz baja, ¿interceptar? Pero eso significa comprar una participación mayoritaria. Exactamente, dice Jonathan. Ya tengo una parte de las acciones que no has localizado, y es posible que aparezcan más pronto, ya que a algunos inversores no les importaría deshacerse de su participación. He estudiado sus estados financieros y sé lo vulnerable que es su posición si surgiera un escándalo y se dañara la imagen de la empresa. Los inversores venderán sus acciones y yo las compraré a bajo precio. Michael, que había estado furioso y apretando la mandíbula todo el tiempo, se levanta y mira a sus colegas. Bueno, digamos que puede intentarlo, pero no te rendirás sin luchar, ¿verdad? Richard, Steve, Sandra, podemos reagruparnos y fortalecer nuestras posiciones. Sin embargo, Richard parece como si su cabeza estuviera llena de pensamientos. Él mira a Jonathan y ve que el anciano no está mintiendo en absoluto. Si tiene documentos sólidos, si puede demostrar su papel en la fundación de la empresa, entonces será un gran logro, dice Richard en voz baja. Todos estaremos bajo un intenso escrutinio público. Steve mira a un director y a otro. Oigan, pensemos con calma. Quizás sea mejor resolver las cosas pacíficamente. No es un bicho raro, tiene documentos de verdad. Pero Michael no está dispuesto a admitir la derrota. Su orgullo es demasiado grande. No olviden quién manda aquí, susurra, mirando a todos los presentes. No cedemos ante el chantaje. Lucharé hasta el final. Jonathan escucha ese torrente de amenazas, recordando todos los años en los que fue reducido a nada, cuando fue apartado, cuando no le permitieron hablar. Ahora ha llegado su hora. Puedes luchar, dice con calma. Pero créeme, no me preparé peor que tú. Y tengo documentos exactos, copias con mis personas de confianza, que ya están listas para enviar todo a los tribunales y a los periodistas si me pasa algo o intentan intimidarme. Su mirada firme hace que incluso los oponentes más agresivos comprendan que ha pensado en cada paso. Aquí no hay lugar para amenazas vacías. Todos los años que Jonathan había pasado repartiendo cartas no habían sido más que recopilar información y esperar el momento adecuado para atacar. Ahora, un silencio opresivo cae en la sala. En ese momento, el rostro de Jonathan refleja una mezcla de ira, amargura, pero también una extraña alegría silenciosa. No le gusta el camino de la confrontación, pero sabe que de lo contrario nunca se restablecerá la justicia. Michael es el primero en romper el silencio. De acuerdo, digamos que creemos que tienes papeles, pero no viniste aquí solo por venganza, ¿verdad? Estamos negociando con socios asiáticos y contratos enormes dependen de ello. ¿Quieres que rompamos el trato y te entreguemos toda la influencia? ¿De verdad crees que alguien saldrá beneficiado si la empresa quiebra? Eres tú quien la está empujando a la ruina, no yo, respondió Jonathan bruscamente. Ya no puedo permitir que personas como Michael Graham utilicen la corporación para enriquecerse, mientras tratan a todos los demás como prescindibles. Mire cuántas personas con talento han sido despedidas, cuántas demandas han sido silenciadas, cuántos empleados están trabajando horas extras por unos céntimos. Te promocionas, te llenas los bolsillos y cuando todo se derrumba, atribuyes los costes a los trabajadores de base. Varios directores bajan la mirada, reconociendo algo de verdad en estas acusaciones. Es un negocio, replica alguien desde lejos con incertidumbre, pero su voz queda ahogada por la tensión general. Thomas, un abogado, hojea unos papeles. No podemos permitir que los asuntos de la empresa acaben en manos de alguien que simplemente puede cambiar las reglas. ¿Reglas? Jonathan aprieta los puños. Las cambias cuando te conviene, ¿sabes? Nunca quise venir aquí así, a cambiar las cosas, pero no me dejaste otra opción.
¿A cuántas personas más has engañado? ¿A cuántos socios simplemente los expulsaron? No soy un accidente, solo soy uno de los muchos que han sufrido por tu avaricia. Richard, visiblemente avergonzado, intenta justificarse. Oye, no sabíamos que tu idea, solo éramos gerentes contratados. Quizás algunas de las maquinaciones las llevaron a cabo los antiguos fundadores. No digas tonterías, interrumpe Jonathan. Todos sabíais que había un agujero en la documentación en la fundación de la empresa y hubo quienes decidieron tapar sus huellas. Para usted, era más fácil seguir recibiendo ingresos fingiendo que todo estaba bien. Estas palabras hacen que los presentes se miren unos a otros con creciente alarma. Si el asunto se hace público, cada uno de ellos podría ser acusado de complicidad, de ocultación deliberada. La reputación de la empresa se irá al infierno, los precios de las acciones caerán y los inversores se marcharán. Solo quieres destruirnos, ¿verdad? Sí. Steve sí se ha enojado, mirando a Jonathan con ojos llenos de odio. Quiero que aprendas a respetar a la gente, suspira Jonathan, intentando mantener la calma. Si eso significa destruir todo tu sistema desde adentro, lo haré, pero también te doy una última oportunidad. Puedes devolverme lo que me pertenece por derecho. Puedes cambiar tu actitud hacia los empleados y admitir tu culpa. No me hago ilusiones. Quizás solo aceptes por miedo, pero esto es suficiente para mí. Aunque hace una pausa, recuperando el aliento, mientras las miradas electrizantes en la sala siguen ardiendo. Aunque personalmente preferiría que la empresa siguiera funcionando, solo que sin su pésima gestión. ¿Estás sugiriendo que nos vayamos?, pregunta Sandra meneando la cabeza. ¿Y a quién le dejaremos toda la estructura? Jonathan la mira pensativo. Quizás haya gente más digna que esté realmente interesada en el futuro de la empresa y no solo en su beneficio personal. O yo mismo plantearé la cuestión de un nuevo equipo directivo con un estatuto transparente y una distribución de beneficios. Tú decides. Hoy aprenderás que el viejo repartidor negro no es solo un cartero, sino un hombre que sabe cómo salirse con la suya. Steve traga saliva nerviosamente. Michael permanece de pie con las manos entrelazadas tras la espalda, enviando órdenes silenciosas con la mirada a sus colegas. No os atreváis a rendiros, pero él entiende que la batalla no se desarrolla según sus reglas. Es en ese momento cuando un guardia de seguridad irrumpe en la habitación respirando con dificultad. «Señor Graham, ¿ha llamado a seguridad?», pregunta, desviando lentamente la mirada de los directores a Jonathan. Michael está a punto de ordenar «¡Sáquenlo!», cuando nota que el resto del consejo está confundido. Si usan la fuerza contra Jonathan de vez en cuando y la historia sale a la luz, será un desastre. Los periodistas inflarán de inmediato el escándalo de golpear a un cofundador legítimo. «No, está bien», dice Michael apretando los dientes y haciendo un gesto al guardia para que se vaya. «Espere afuera de la puerta». El guardia, sorprendido por señales tan contradictorias, se retira de mala gana, lanzando una mirada sospechosa a Jonathan, quien ni siquiera se mueve de su lugar. «Resolvamos esto en silencio, ¿de acuerdo?», Jonathan vuelve a preguntar mientras la puerta se cierra. «No es agradable pensar que podrían acusarte de agresión contra un accionista y desarrollador de tecnología clave, ¿verdad?». «Mierda», no puede evitar decir Steve, «¿en qué nos hemos metido?». «En mi propio orgullo», responde Jonathan en voz baja. Michael, intentando aparentar calma, se dirige al resto del consejo. «Miren, quizás de verdad deberíamos dejar de discutir y sentarnos a la mesa de negociaciones. Quizás no ahora, pero convocar una reunión para discutir los aspectos legales. No nos precipitemos. La empresa es demasiado grande para que la entierren así con una sola declaración». «¿Demasiado importante para ignorarlo?», Jonathan reformula con sarcasmo. «Es extraño que no usaras este argumento cuando me echaste, pero quizás tu repentina actitud pacífica signifique algo. Bueno, dejemos las emociones a un lado. Digámoslo así. Estoy dispuesto a firmar un acuerdo temporal si me incorporas inmediatamente a la junta directiva hasta que podamos cerrar un acuerdo completo para poder opinar sobre la gestión». «¿Qué?», exclaman varios directores casi al unísono. «¿Qué querías?». Jonathan se encoge de hombros. «O voy a juicio. Y entonces pronto no serás una junta directiva, sino un órgano asesor en materia de quiebras.
Sandra Walker, inicialmente sorprendida por el empujón, intenta encontrar un compromiso. Suena absurdo, dice en voz baja, pero parece que no tenemos otra opción. Si su participación era significativa desde el principio, y si realmente tiene patentes, Thomas, abogado, está desconcertado. Lleva tiempo legalizarlo todo, pero con lo que tiene, nos arriesgamos mucho más si nos negamos. Exactamente, confirma Jonathan. ¿Y qué, señores? ¿Vas a seguir riéndote de mí o vas a empezar a hacer algo? Michael Graham, obligado a asumir el papel de líder oficial, respira profundamente. De acuerdo, podemos incluirte en la junta temporalmente, dice, casi mirándote de reojo, pero eso no significa que firmemos una capitulación total. Seguiremos luchando, revisaremos tus documentos, realizaremos un interrogatorio. Haz lo que quieras, responde Jonathan encogiéndose de hombros. Pero mientras se hacen todos los controles, su empresa ya sabrá que he regresado. Y créanme, algunos de sus inversores estarán más que contentos con semejante sorpresa. No están contentos con su rotación de personal ni con sus acuerdos cuestionables. Tuve el privilegio de hablar con un par de grandes fondos y me dijeron que la empresa necesitaba sangre nueva. Bueno, mi sangre es lo más antiguo que hay, pero mi corazón aún late. Su voz suena segura, y en ese momento varios de los miembros más jóvenes de la junta, sentados más cerca del borde de la mesa, sonríen genuinamente. Parece que llevan mucho tiempo soñando con que alguien demuele este sistema congelado. Bueno, ya basta de demagogia. Richard agita la mano irritado. Aunque digas que te echamos, han pasado tantos años. ¿Cómo podemos saber ahora que fue tu idea la que formó la base de nuestra plataforma logística? Intenta leer el número de patente. Jonathan dice el número. Es difícil descartar mi nombre, ¿verdad? Y creo que cualquier análisis independiente confirmará de dónde proviene el núcleo del algoritmo. Richard hace una pausa y se da cuenta de que, en realidad, se había topado con una patente con ese número en unos documentos, pero nunca había investigado a la persona que estaba detrás de ella. «Maldita sea», maldice Steve en voz baja. «Parece que todo esto es real». Michael aprieta los puños. «De acuerdo, admitimos que algunas de tus afirmaciones pueden ser ciertas, pero ¿por qué todas estas escenas? Podrías venir con un abogado, podríamos tener una reunión a puerta cerrada». «Sí, claro». Jonathan sonríe con amargura, igual que cuando me echaron tras firmar un peritaje comprado, o como cuando simplemente ignoraron mis cartas. No, quería que sintieras miedo de verdad y entendieras que un simple paga y supéralo ya no funciona. Mi objetivo no es solo dinero, sino un cambio, incluyendo cambios en tu actitud hacia los demás. Todos guardan silencio, sin saber qué responder. Su mundo familiar, donde estaban fuera de su alcance en su castillo de cristal de gran altura, comienza a temblar. La tensión en la sala llega a su punto máximo cuando Jonathan de repente dice en voz baja: «Ahora, por favor, todos pónganse de pie». Los directores y altos directivos se miran unos a otros con desconcierto. Nadie se mueve, pero él repite: «Levántate, ahora». Su voz no suena como si estuviera preguntando, sino ordenando, y esto provoca indignación en algunos, especialmente en Michael, que hace unos momentos despreciaba al mensajero. Pero él sigue de pie, apretando los puños con indignación, y los demás lo siguen de mala gana. «Genial», dice Jonathan mirándolos a su alrededor. «Ahora salgan todos de esta habitación, déjenme en paz. Ya no soy tan invisible en mi propia compañía. Ha llegado el momento de cerrar todo aquí hasta que revisemos los principios de operación. Por favor, desalojen las instalaciones». Los ojos de Steve se abren de par en par. «¿Qué? ¿Estás loco? Esta es una reunión de junta directiva. No tenemos tiempo para jugar a tus juegos». «La reunión ha terminado», dice Jonathan con firmeza. «O te vas en buenos términos o iniciaré un proceso legal ahora mismo. Y créeme, será más fácil para mí si sigues resistiéndote. Entonces, todo se volverá aún más ruidoso y doloroso para ti». Sandra suspira suavemente y le susurra a Michael: «¿Qué debo hacer?». Michael la mira, luego a Jonathan, luego a los documentos en sus manos, dándose cuenta de que el ruido del escándalo destruirá su reputación y arruinará el trato con sus socios asiáticos. «Salgan todos»,
ordena Michael apretando los dientes. Discutamos esto por separado. Parece que el señor Collins tiene su propio plan. Los directores recogen a regañadientes sus papeles y ordenadores portátiles y se levantan de sus suaves sillas. Pasan miradas cargadas de rabia o miedo, pero ahora nadie se atreve a hacer un escándalo. Mientras salen, murmurando maldiciones y juramentos en voz baja, Jonathan se acerca a la puerta y gira la cerradura, dejando pasar a todos. Cuando Steve es el último en irse, casi hirviendo de ira, Jonathan le cierra la puerta en la cara y gira la llave. Ahora está solo en una espaciosa sala de conferencias, antiguo símbolo de poder para quienes lo consideraban un don nadie. Hay un profundo silencio. Solo los pasos resonantes fuera de la puerta nos recuerdan que la junta directiva está ahora afuera discutiendo qué hacer. Jonathan camina lentamente alrededor de la mesa. Se siente extraño. Años de espera, sueños secretos de justicia y ahora todo está sucediendo realmente. Acercándose a una enorme ventana con vista a Manhattan, observa las calles por donde cientos de personas se apresuran. Si alguien me hubiera dicho que un día encerraría a los directores en el pasillo y me plantaría en su despacho como el dueño, piensa, y una extraña sonrisa se dibuja en su rostro. Luego se dirige a la puerta principal. Se puede escuchar a Michael, Richard, Steve y otros discutiendo detrás de ellos. Gritan algo sobre tribunales, sobre contratos, sobre la completa locura de la situación, pero Jonathan simplemente levanta la manija de la puerta y gira la llave, cerrando finalmente la reunión. «Esta es mi habitación ahora», se dice a sí mismo en voz baja, sintiendo su corazón latir al ritmo del trueno. Ya había una multitud de gente en el pasillo, secretarias, un guardia de seguridad, varios abogados, todos miran el edificio. Luego a los directores tratando de entender qué está pasando. Uno de los abogados grita: «¡Señor Collins! No puede hacer esto, está violando el reglamento interno». Michael añade: «Pues eso significa que iniciaremos el proceso de desalojo de inmediato». Pero la puerta es fuerte y la habitación está rodeada de gruesos muros de cristal, lo que permite a Jonathan ver los rostros atónitos. Se gira, respira profundamente y camina hacia la silla del presidente. Se sienta allí, tal como una vez soñó con sentarse en el lugar donde se toman las decisiones. Aquí saca su teléfono móvil. Marca un número. «Sí, Marcus», dice en voz baja. «Puedes empezar a enviar material a los periodistas. Cuéntales lo que pasó y contacta a mi abogado y dile que ha llegado el momento». Escucha la respuesta, sonríe levemente y añade: No quiero destruirlo todo. Quiero que cambien o que desaparezcan». «Sí, si no cambian, que todo vaya a juicio». Después de terminar la llamada, cuelga el teléfono y mira el cristal. Afuera, en el pasillo, Michael está discutiendo vigorosamente con Thomas. A juzgar por el movimiento de sus manos, comprende que será extremadamente difícil silenciar la situación. Los periodistas pueden enterarse del conflicto dentro de la empresa, de los documentos, de la deuda, de las patentes. Toda la reputación cuidadosamente construida puede derrumbarse, y una extraña calma desciende sobre el alma de Jonathan. Sabía que sería difícil, que intentarían boicotear, que podría haber largos juicios y nuevos juicios por delante, pero también sabe que nunca más permitirá que lo traten como a un don nadie, y ahora ha dado el primer paso decisivo. La junta directiva está confundida, asustada y obligada a contar con él. Que llamen a seguridad, a la policía, a los abogados. Él está listo. Él tiene los documentos. La ley muchas veces está del lado de quien puede probar su caso. Y por dentro siente que este no es el final. Pero hoy hizo lo más importante, no se dejó pisotear y demostró que la condición de viejo repartidor negro no anula sus derechos, no niega su dignidad y su aportación. De repente oye a Richard gritar desde fuera: «Está bien, déjenlo sentarse por ahora, de todos modos no tenemos tiempo para resolver esto. Necesitamos salvar el acuerdo con los asiáticos. Michael, ve a la reunión y a este repartidor. Lo echaremos de aquí legalmente». Jonathan apenas reprime una sonrisa. «Que lo intenten». Recordando las palabras de un hombre sabio, susurra:
Nunca juzgues la fuerza de un hombre por su apariencia y entiende que este será su mensaje final. Se levanta de su silla, camina hacia la puerta principal de la sala de conferencias y abre la llave de un tirón. Los directores, al ver que la puerta se abría, inmediatamente dejaron de gritar y se giraron para mirarlo. Todo el mundo se queda en silencio. Jonathan sale con su carpeta negra bajo el brazo y dice: «Me voy por voluntad propia, pero recuerda, la próxima vez no vendré solo, sino con mi equipo de abogados, y entonces no tendrás ninguna oportunidad». Silencio en respuesta. De toda la multitud, solo Sandra asiente en silencio, como si se diera cuenta de la profundidad de la amenaza. El resto mira con odio o aparta la mirada con miedo. «Ah, sí», añade Jonathan mirando hacia la puerta exterior, donde dice «Reunión de la Junta, solo con credencial». Se quita el cartel y lo lanza por encima del hombro. «Parece que ahora soy yo quien decide quién entra y quién no», dice en voz baja. Y se gira para caminar por el pasillo, alejándose de la multitud atónita, dejando atrás el silencio y las ideas al revés. Detrás de él está la sala de conferencias, donde hace poco se ejercía el poder, y ahora ese mismo poder pende de un hilo a causa de sus documentos y su determinación. Camina lentamente, pero por dentro todo vibra por un exceso de sentimientos. Un empleado subalterno que encontró en el camino se quedó en silencio al ver su mirada confiada y se apoyó respetuosamente contra la pared, dejándole pasar. Jonathan le asiente con respeto, recordando cuántas veces él mismo estuvo en esa posición invisible para los grandes jefes. Hoy todo ha cambiado y el mañana nunca será el mismo. Abajo, en el mostrador de recepción, se detiene de repente, se quita su pase de mensajero y lo coloca cuidadosamente sobre la mesa pulida. La secretaria, que al principio lo miró con recelo, suelta un suspiro de sorpresa. «¿Puedo ayudarle en algo, señor?», titubea sin saber cómo llamarlo. «Collins», dice con calma. «Y no, gracias. La próxima vez que venga ya no seré mensajero». Sonríe con las comisuras de los labios, no con enojo, sino con orgullo silencioso. Luego, mira el cartel de la empresa colgado sobre el área de recepción y, como simbólicamente, lo toca pasando la mano sobre las letras en relieve del nombre. Este toque es su gesto interior que pone fin a una larga historia de humillación y despierta un nuevo capítulo. «No se puede juzgar a las personas por su apariencia o su posición», dice en voz alta, mientras se da la vuelta para marcharse. En ese momento, uno de los empleados que pasaba por allí se congela al escuchar esta frase y capta involuntariamente la mirada confiada del anciano. Jonathan Collins abandona el edificio con la sensación de que la justicia ha comenzado a restablecer el equilibrio. Aún queda un camino difícil por delante, batallas jurídicas, conflictos, posiblemente la búsqueda de aliados. Pero ahora entiende que la enorme corporación que creció y se enriqueció gracias a su trabajo ya no podrá simplemente ocultar la verdad. Esto significa que cientos de personas que temen perder su trabajo o sufren humillaciones cada día podrían tener una oportunidad de cambiar. Cuando sale a la calle, los transeúntes ni siquiera prestan atención a este hombre mayor con una chaqueta normal y un bolso desgastado al hombro. Parece uno de los muchos perdidos en el bullicioso Manhattan. Pero por dentro rebosa de confianza. Ya no es simplemente el viejo repartidor negro. Él es dueño de su destino y de su negocio, y ya ha dado el primer paso para restaurar la conciencia y el verdadero propósito de la empresa que una vez ayudó a fundar. Jonathan levanta la mano para llamar a un taxi y echa una última mirada hacia el rascacielos donde permanecen atónitos los directores. Espera, pronto tendremos una nueva señal, dice en voz baja, y el pensamiento se extiende como una ola agradable por todo su ser. Luego se sube a un coche que acaba de detenerse y se aleja, dejando atrás el día en el que el poder cambió de manos y ya nadie se reirá del simple mensajero.